Kaixo, eguerdion guztioi, erakunde segurtasun eta gobernantza publikoaren batzordeari ekingo diogu, eta gai zerrendari jarraitzuz lehenengo puntua akta izango litzateke, 2018 garreneko abenduaren 17 eta 19 egindako bilkuren akta irakurri, eta hala badagokio honestea, baten bat zerbait esaterik horretaz. Ez? Bueno, principios onartu egiten da. Gero bigarren puntura joko ginateke. Eta en el segundo punto tenemos la comparecencia a petición propia del Departamento de Seguridad de la consejera Beltrán de Heredia, al que le damos la bienvenida, tanto a ella como a su equipo, al señor Zubiaga y al señor Gabirondo, ongi etorriak. Y es al objeto de informar sobre los datos en materia de delitos y faltas cometidos durante el año 2018 en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sailburua, zurea da hitza. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, legebiltzarkideok, egunon. Como ya ha dicho el presidente, me acompañan en esta presentación de la memoria delincuencial de 2018 el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, y el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo. Gaur aurkezten dugun memoria honen helburua da, 2018an Euskadi eman ziren arau-hauste penalen argazkirik zabalena eta zehatzena eskaintzea. Batetik, 2017 eta 2018ko aldaraketak egiteko. Horretarako, Ertzaintzak Euskadi osoan jasotako arau-hauste penalean salaketak ez ezik, 25.000 biztanlez gorako udalerrietako udaltzaingoen datuk ere erabiliko ditugu. Alderaketa horren emaitza da aurten 114.000 eta 800 salaketa jaso direla. Iaz, baino 6,34 gehiago. Bestetik, aurten lehenbiziko aldiz, 20.000 eta 25.000 biztanle bitarteko udalerrietako datuak ere hartu ditugu, kontuan 2000 eta 18ko memorian. Arrasate, Erandio, Zarautz eta Hernaniko udaltzaingoek jasotako salaketak. 1.100 eta 19 infrakzio gehiago. Guztira, 100 eta 15.900 eta 19. Baina kasu honetan ez dugu konparaketarik egiten, 2017ko daturik ez daukagulako. En esta comparecencia, como decía, pretendemos ofrecerles una radiografía del conjunto de las infracciones penales que Ertzaintza y policías locales registraron en 2018. Y también el número de imputaciones practicadas por la Ertzaintza en la resolución de los actos delictivos. En este caso, en la memoria, en los datos referidos a personas detenidas e investigadas, solamente contabilizamos los datos referidos a Ertzaintza, entre otras cosas, porque todavía no tenemos los datos de detenciones e investigaciones por parte de policías locales. Con relación a las denuncias registradas por la Ertzaintza y por policías locales, principalmente voy a hablar de las poblaciones de más de 25.000 habitantes. Aunque este año, como han observado en la memoria que les hemos adjuntado en las tablas, las infracciones registradas por policías locales de aquellos municipios entre 20 y 25.000 habitantes también han sido incluidos. En concreto son 4 municipios, como decía antes, Erandio, Arrasate, Mondragón, Hernán y Zarautz. El resultado lo pueden observar en esta primera transparencia, donde se pueden observar los datos. Por una parte, el total de infracciones penales registradas en 2018, 114.800, suma de las denuncias registradas tanto por parte de la Ertzaintza como por las policías locales de aquellos municipios de más de 25.000 habitantes. Lo que respecto a 2017 supone un incremento de un 6,34%. Por otra parte, hemos añadido la cifra de 115.919 infracciones penales y dentro de esta cifra están incorporadas aquellas infracciones que han sido registradas por las policías locales de los municipios entre 20 y 25.000 habitantes, lo que supone 1.119 delitos más. Datos, como decía, que el año pasado de estas policías locales de estos municipios entre 20 y 25.000 habitantes, que el año pasado no se contabilizaron y por tanto no podemos realizar la comparativa.
En cualquier caso, esto es un hecho y lo están viendo que poco a poco vamos completando el camino de coordinación con las policías locales, también en lo que supone la transmisión de información en cuanto a infracciones penales. Un factor que creo que es importante, lo vengo resaltando año tras año, para tener un diagnóstico más detallado, una foto más fiel de lo que pasa en cuanto a actividad delincuencial en Euskadi. Con la incorporación este año de estos 1.119 delitos registrados por las policías de estos 4 municipios que he comentado, entre 20 y 25.000 habitantes, estaremos en disposición el próximo año de poder hacer las comparativas equiparables. Y el paso siguiente que pretendemos dar es acumular también los datos de infracciones penales en aquellos municipios que tienen más de 15.000 habitantes. Es decir, aquellos entre 15 y 20.000, con lo cual tendríamos el mapa delincuencial de Euskadi, en lo que corresponde a todas las poblaciones que más de 15.000 habitantes, incluidas los datos de policías locales de estos municipios de más de 15.000 habitantes y todos los datos del conjunto del país correspondiente que recoge la Ertzaintza. Si trasladamos esta situación a la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes, el resultado es de 52,2 delitos para el conjunto de Euskadi, 52,2 delitos por cada 1.000 habitantes. Si incluyéramos los datos correspondientes a la aportación que han hecho las policías locales de los municipios de más de 20.000 habitantes, estaríamos hablando de una tasa de 52,71 delitos por cada 1.000 habitantes. Por tipología de delitos no hay cambios reseñables en la comparativa 2017-2018. Me atrevería a decir incluso que en una visión diacrónica de la evolución de las infracciones penales a lo largo de estos últimos 5 años tampoco existe un cambio considerable. En total fueron 89.057 los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico en 2018. Esto supone el 77,57% del total de las denuncias recibidas, es decir, 6.009 delitos más que el año pasado. Del conjunto de estos delitos contra el patrimonio también hay que destacar que el 45%, es decir, algo más de 40.000 denuncias lo son por hurtos. Hurtos al descuido, tanto de móviles, carteras, con algunos métodos que todos conocemos, el abrazo solidario y otros métodos más sofisticados y a veces también más especializados. Si en 2018 hemos tenido 6.843 infracciones penales más que en 2017, el 87% de esos delitos más, el 87,6% de esos delitos, esto es 9 de cada 10, han sido contra el patrimonio. Como decía antes, hurtos, robos en domicilios y estafas sobre todo. De ese incremento, de esos 6.800 infracciones penales, decía, aproximadamente 6.009 exactamente, son delitos contra el patrimonio. De esos 6.000, 4.000 lo constituyen casos de estafas, 1.408 hurtos y 623 casos de robos en domicilios. Sobre todo, cuando hablamos de estafas, estamos hablando de delitos informáticos, estafas a través de la red, con una clara tendencia al alza. De hecho, del total de los delitos informáticos, el 92,3% lo constituyen las estafas. Es comprensible cuando más del 80% de los hogares vascos hay una conexión a la red, cuando se ha generalizado el uso de teléfonos móviles para realizar transacciones, para realizar compras, para hacer de distintas gestiones, ¿no? Está claro, por tanto, que el ciberpatrullaje, la necesidad de intensificar la vigilancia en la red, es sí o sí una de las actividades policiales de seguridad pública ineludibles tanto para la Ertzaintza como para las policías locales. Una actividad en la que trabajamos por
también adaptarnos a esta necesidad de intensificar este tipo de vigilancia. Y evidentemente, en un concepto más amplio y que afecta a amplios sectores de nuestra sociedad, la ciberseguridad, desde luego, va a constituir un ámbito de actuación donde ya es una necesidad imperiosa, es una necesidad insoslayable estar alerta, estar vigilantes, prevenir, perseguir el ciberdelito o lo que llamamos delito informático, con todas las dificultades que esto tiene, dificultades añadidas que ya he comentado en algunas otras ocasiones, porque no siempre el delito o el delincuente o la persona delincuente y la víctima coinciden en el espacio, en el lugar ni en el tiempo, ¿no? Con todas las dificultades que existe para la persecución y la prevención de este tipo de delitos. Tengo que decir que los delitos informáticos registrados por la Ertzaintza constituyen ya el 14,45% de las infracciones penales, con un total de 12.785 denuncias en 2018. Esto supone 3.796 casos más que el año anterior. Y hablamos de una amplia variedad de estafas que se denuncian: estafas de compraventa, estafas de carácter sentimental, de caridad, falsas denuncias, falsas denuncias por ofertas de trabajo falsas, fraudes con tarjeta de crédito, falsos alquileres, herencias, loterías, donaciones. La verdad es que el catálogo es amplio e inimaginable y a veces sorprende también a nosotros mismos la tipología que se da en estos casos. Lo que es claro es que hay una tendencia al alza en cuanto a las estafas cometidas a través de la red. Por tanto, también una preocupación añadida sobre la que nos vemos obligados a activar antenas permanentes de observación y también de actuación. El resto de los delitos denunciados como delitos informáticos o delitos de Internet están muy lejos de los parámetros que he comentado respecto a las estafas. En 2018, por ejemplo, en la Ertzaintza se denunciaron 76 delitos contra la libertad sexual por contactar con menores de 16 años con fines sexuales, por acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, pornografía de menores o personas con algún tipo de discapacidad. 76 denuncias en total en 2018. Por eso estamos incidiendo en la investigación de este tipo de delitos, en la tipología de este tipo de delitos y en la necesidad de intensificar, sobre todo la investigación y también la prevención. Somos parte activa del Centro de Ciberseguridad de Euskadi, trabajamos también en ese aspecto. Y constituye una materia primordial también de las charlas preventivas que se ofrecen a los centros escolares, a las asociaciones de padres y madres, a con distintos colectivos de profesionales específicos, a colectivos vulnerables, como pueden ser personas de la tercera edad. Es decir, que forma parte de nuestra acción de prevención, de llamar la atención sobre este tipo de riesgos y también, lógicamente, intensificando, como he dicho anteriormente, la investigación. Por tanto, es importante esta especialización de los agentes, la concienciación ciudadana, la formación cualificada de profesionales y también de empresas, establecer sistemas de alerta que adviertan a la ciudadanía sobre compras seguras y la toma de precauciones básicas. A veces son precauciones básicas para evitar la ciberextorsión. Todos estos temas y otros que están relacionados con el ciberdelito van a ser, y lo son ya, elementos clave para evitar caer y ser víctimas en este tipo de delitos informáticos. Y en este empeño me corresponde reseñar que, como habrán observado ustedes en las tablas que presentamos en la memoria, se subraya la modificación aplicada a la metodología para obtener estos datos. Se ha modificado la propia denominación. Antes denominábamos delitos cometidos a través de la red, ahora se denominan delitos informáticos, y tanto el cambio de metodología como el cambio de denominación viene primero a introducir las mejoras de calidad en los datos obtenidos y el objetivo, y sobre todo, es adaptar la calificación a los criterios que ha establecido el Ministerio Fiscal. Es decir, siguiendo esas recomendaciones. Estos cambios, como decía, los pueden observar en la comparativa de las tablas ofrecidas este año, en el 2018, respecto al 2017.
Si entramos en el detalle de los delitos llamados estratégicos de lo que ocurrió en 2018, vamos a observar que estos, los delitos estratégicos, es decir, aquellos que la Unión Europea, a través de la oficina de Eurostat y también de acuerdo a lo establecido por las distintas policías europeas, son considerados así y sobre los que se ha establecido una metodología común para calificarlos y se ha establecido así porque se ha considerado que son los delitos también que generan mayor alarma en el percibido social de seguridad. Un momento, seguro. Parece que se ha caído aquí la red y no... Vaya. No me había... Barcatu, es que no me había dado cuenta. En un principio, bueno... ¿Esperamos un poquito sí. o seguimos a través de...? Sí, yo creo que una pequeña pausa, a ver si se puede arreglar en un breve. Ya. Bueno, pero como todo el mundo estaba siguiendo a través de la pantalla grande... Bueno, lo dejo así, Bye. Lo que ustedes prefieran, O sea, que no tengo ningún inconveniente. ¿Seguimos, o procedemos o les ayuda... ¿Los pantallazos les ayudan? ¿Ese? Bueno. ¿Sabotaje en la red? ¿Acaso? Puede ser. Ahora, a ver. Vale. A ver. Vale. Estamos, ¿no? Continuamos el bulo. Comentamos, decía que son, por tanto, estos delitos llamados estratégicos de especial relevancia y preocupación para los que somos responsables de gestionar la seguridad pública. Entre estos delitos estratégicos, excepto los robos con violencia e intimidación, que han descendido en un 0,79%, el resto han sido objeto de más denuncias en 2018. En el capítulo de incrementos, como he comentado antes, hubo 623 casos más de robos con fuerza en domicilios, delitos cometidos por grupos itinerantes procedentes, en su mayoría, de fuera del territorio, también por la incorporación de nuevos delincuentes de perfil bajo, achacables también a las altas tasas de reincidencia, por parte de gente que está muy acostumbrada a este tipo de actividades delictivas. Da la impresión, de los datos observados, que miden muy bien las acciones, miden muy bien las repercusiones penales de las actuaciones delictivas para escapar de precisamente ese reproche penal. Y, lógicamente, en cuanto pueden, vuelven a reincidir. Para hacer frente a este tipo de delitos relacionados con los robos en domicilio, a lo largo de 2018 se han llevado a cabo distintos planes de actuación específicos, tanto planes de actuación preventivos como planes de vigilancia y persecución. Planes que han sido coordinados con las policías locales en los distintos municipios. Por ejemplo, se han llevado a cabo en Bilbao, en Baracaldo, en Amorebieta, en Musquis, Portugalete, en Gasteiz, Laudio, la demarcación de Urola Costa, en Hernani, Beasain, Rentería, Irún, Hondarribia, prácticamente en la mayoría de los municipios donde se ha observado una incidencia especial de este tipo de delito. Y, por supuesto, a la vista de los datos, hay que seguir incidiendo en ese trabajo de coordinación y en la elaboración de esos planes específicos. Sí es cierto, y venimos observando en este tipo de delito, que cuando se implanta un plan de acción, un plan de prevención, un plan de persecución específico en un municipio e incluso en un determinado barrio, el delincuente, actúa sobre otro municipio cercano o otro barrio de la misma población. Es decir, que estamos hablando en general de bandas que tienen bandas o grupos de personas, delincuentes, que tienen una gran movilidad. Incidiendo en todo aquello que tiene que ver con las infracciones contra el patrimonio, observamos que la evolución de las prácticas delictivas de quienes se dedican a ellos también son muy cambiantes. A lo largo de 2018, desde la propia Ertzaintza, y me consta que también desde las policías locales, se han divulgado distintas alertas, consejos,
Se han publicado trípticos ofreciendo entrevistas, se han impartido charlas. Bueno, es un tema de preocupación que a veces todavía hoy las mínimas recomendaciones de seguridad, pues seguimos obviándolas. Por tanto, siempre decimos hay que poner las máximas dificultades a los delincuentes y en eso también insistimos. También hay que decir que la acción policial ha sido contundente en este sentido. En 2018 se detuvo en Araba varios grupos delincuenciales, grupos que se dedicaban al robo en domicilios y también a robos en empresas, con un total de 33 personas inculpadas por esta causa. En Guipúzcoa fueron 23 personas inculpadas en 2018, pertenecientes a 5 grupos dedicados a robos en domicilios y otros 2 grupos pertenecientes o dedicados a robos en empresas. El número de personas detenidas en Vizcaya por robos en domicilios, empresas, locales, comerciales, entidades bancarias, fue de 59 personas que formaban parte de 12 grupos diferentes. Otra de las preocupaciones de los delitos estratégicos tiene que ver con las agresiones, con los abusos y malos tratos en general y en especial contra las mujeres. En este apartado hay que señalar que los delitos contra la libertad sexual, en el que se incluyen las agresiones sexuales y otras infracciones contra la libertad sexual, como puedan ser tocamientos, abusos, exhibicionismo, prostitución, se han incrementado en un 34,15%. Han sido 711 denuncias, de las cuales 193, 11 más que en 2017, lo fueron por agresión sexual. Con relación a este tipo de agresiones, destacar que el 48% de las denuncias que se han producido por esta causa, en ese 48% de los casos existía un conocimiento previo, una relación previa entre la persona denunciante y la persona víctima. Hay que señalar también que el 40% de las agresiones sexuales se han producido en ámbitos privados. Es evidente que todo lo que tiene que ver con las infracciones penales contra la libertad sexual, en todo lo que tiene que ver hay hoy una mayor sensibilización, hay también una mayor presión por parte de los estamentos públicos, de la propia sociedad, y todo ello propicia y beneficia el que se denuncie más y sobre todo que se denuncie antes. Así, situaciones que probablemente en un pasado no muy lejano se silenciaban e incluso se soportaban desde la impotencia o desde la resignación, afortunadamente hoy se están denunciando. Emakumeen aurkako indarkeria daramaten arau hauste penalak, hurbilagotik begiratzen baldin baditugu, Ertzaintzak jasotako salaketen arabera 4.254 emakume biktima agertzen dira 2018ko datuetan. Kezkagarria eta mingarria da gurea bezalako gizarte aurreratu batentzat errealitate gordi hori. Bai ala bai, gizartea egituratzen duten esparru guztietan zerbait egin beharra eskatzen duen errealitatea. Efectivamente, si en el conjunto de infracciones penales que conllevan violencia contra las mujeres acercamos la lupa a los datos que corresponden solamente a la Ertzaintza, vemos que el número de mujeres víctimas de violencia ejercida por pareja o expareja, víctimas de violencia intrafamiliar y víctimas de la violencia contra la libertad sexual asciende a 4.244. 224 víctimas más que en 2017. Con 3 víctimas mortales. Recordar a María José, de 43 años, y a su madre Florentina, de 69, que fueron asesinadas en Vitoria-Gasteiz por la expareja de María José en el mes de abril de 2018, el 20 de abril. Y recordar también a Maguet, de 25 años, que fue asesinada en Bilbao por su pareja. Son 3 nombres propios, 3 caras visibles de esta violencia extrema contra las mujeres ejercida en 2018. Lo que sin duda constituye un grito de dolor y un grito de desesperanza en esta sociedad nuestra, que decimos ser una sociedad del bienestar. Una llamada, por tanto, urgente siempre a la educación, a la sensibilización social, a la solidaridad y, desde luego, a poner todos los medios necesarios para ir erradicando una
violencia, una realidad que es intolerable e insostenible desde todo punto de vista. Y para cerrar este apartado de delitos estratégicos, hacer una referencia también a los homicidios consumados, donde además de las 3 víctimas que acabo de citar, tuvimos otros 3 homicidios consumados, 2 en Otxarkoaga, en enero, un matrimonio octogenario asesinado en su propio domicilio, y otro más en Baquio, con 3 personas detenidas en relación con este caso. Todas estas personas, las 6 homicidios, todos estos homicidios, están resueltos policialmente y sus autores puestos a disposición judicial. Tras esta referencia rápida a los delitos que hemos considerados estratégicos, hay que hacer una consideración más sobre las infracciones penales en 2018. Y en este caso quiero hacer mención a los delitos de odio. Les recuerdo que hace algo menos de un año presentamos en esta misma comisión un informe específico sobre la incidencia de los delitos de odio en nuestra sociedad, un informe que fue encargado al Departamento de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco, que dirige el catedrático Jon Mirena Alanda, y que se elaboró en estrecha colaboración con los especialistas del centro de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza. Este año vamos a contar también con un nuevo estudio para dar continuidad al que iniciamos el año pasado, un estudio que cuando tengamos el informe definitivo se lo aportaremos también a la comisión. Entre tanto, les hemos incluido las tablas que corresponden a las denuncias recogidas por la Ertzaintza en 2018. Y, desde luego, ni el número, ni en motivación, ni por la motivación del delito observamos grandes cambios respecto a 2017. Hay 130 casos recogidos, uno más que en 2017, y 79 casos esclarecidos. Un total de 62 casos, cerca del 50% de todos los delitos de odio, fueron incidentes de carácter racista o xenófobo. Aunque en números absolutos se produjeron 9 casos menos que en 2017. Otro 30%, esto supone 39 casos, fueron delitos relacionados con la orientación e identidad sexual, una cifra ligeramente superior a la de 2017, con 7 casos más. Reitero que en breve tendremos el informe, el estudio cualitativo sobre la incidencia de este tipo de delitos en nuestra sociedad y aportaremos también ese informe a la comisión. Respecto a la tasa de resolución de las denuncias presentadas, o más bien respecto a la tasa de personas detenidas e investigadas por la Ertzaintza en 2018, el dato fue de 27.016 personas, un 5,26% más que en 2017. Y quiero hacer esta diferencia entre la tasa de resolución y la tasa de personas inculpadas e investigadas porque, lógicamente, la tasa es decir, a cada persona inculpada o investigada le corresponden en muchos casos más de un delito. Por tanto, voy a hablar en todo momento de la tasa de personas inculpadas, porque la tasa de resolución no es idéntica a la tasa de personas inculpadas, dado que hay personas a las que se les inculpa por más de un delito. En este sentido, decir que más de 12.000 de esas detenciones e imputaciones se corresponden con delitos contra el patrimonio, de los que más del 50% han sido personas detenidas o investigadas por hurtos. De cara a la memoria de 2019 también, como he dicho en un inicio, estaremos en disposición de poder ofrecer los datos de policías locales de aquellos municipios entre 15 y 20.000 habitantes. Como decía en un principio también, de esta manera ofrecer un mapa más completo, diría yo que prácticamente ya completo, de la situación delincuencial en nuestra comunidad. Y espero también que a la mayor brevedad podamos incorporar los datos de personas detenidas e investigadas por la totalidad de las policías locales de Euskadi. Desde luego estamos hoy más cerca que nunca de alcanzar ese objetivo de mejora en la elaboración, en la valoración y en la capacidad de análisis del mapa delincuencial que se registra día a día la Policía Vasca.
Estamos dando pasos por el buen camino de la gestión de la seguridad pública de Euskadi, mayor conocimiento, compartir más, coordinar mejor, como digo, en busca siempre de una gestión más acertada, más eficaz, más resolutiva de lo que compone la realidad delincuencial en Euskadi, dentro de lo que es el Plan General de Seguridad Pública de Euskadi y dentro de los compromisos adquiridos también en ese plan. Hori da helburua, Euskadiko arau hauste penalen argazki zehatza egitea, gero eta zehatzagoa egitea. Segurtasun publikoaren ardura daukagunok, hartu beharreko erabakietarako eta Euskal Poliziaren eraginkortasunerako errealitatearen ezagutza hobea izateko. Ertzaintzak eta udaltzaingoek, jaurlaritzak eta udalerriek elkarrekin hobeto lan egin eta gure ekimenak gero eta egokiago koordinatzeko. 2018ko memoriarekin ere pauso berriak eman ditu norabide horretan. Eta besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, sailburu anderea zuen azalpenen gaitik, eta orain legebiltzar taldeen txanda da,